Muy buenas, futbolista, ¿cómo estás? Espero que la última sesión de recuperación que te compartí te esté ayudando todos los domingos o los lunes a recuperarte de ese partido si has jugado más de 65 o 70 minutos. Hoy te traigo algo totalmente diferente, algo que realmente te va a ayudar a llevar tus niveles de potencia del tren inferior a niveles a los que no has llegado nunca. Te voy a presentar una metodología de entrenamiento para futbolistas que ya tienen cierta experiencia entrenando fuerza, que estoy seguro de que será un antes y un después en tu entrenamiento. Así que si quieres mejorar tu potencia, quieres mejorar tu salto vertical, quieres mejorar tu arrancada, tu aceleración, quédate hasta el final de este vídeo porque la metodología que te voy a traer hoy estoy seguro de que te va a resultar de mucha ayuda. Estoy seguro de que si te has estado autoentrenando, has estado buscando vídeos en Instagram, en TikTok o aquí mismo en YouTube, habrás visto metodologías de entrenamiento como las que te voy a mostrar a continuación. Y estoy seguro de que habrás intentado replicarlas en el gimnasio con mayor o con menor éxito, pero habrás dicho en algún momento, oye, ¿y por qué hacemos esto? Pues bien, esa es una de las metodologías de entrenamiento de las cuales te voy a hablar hoy y se llama entrenamiento con carga excéntrica acentuada o las siglas de AEL, Accentuated Eccentric Loading. Especialmente hoy lo vamos a enfocar a acciones balísticas, acciones como el salto vertical, que ha demostrado que una buena mejora de ese salto vertical, un buen desarrollo de esa capacidad neuromuscular del tren inferior, también guarda mucha relación con esa arrancada, con ese sprint, con esa explosividad. Por lo tanto, es una metodología de entrenamiento que, utilizada correctamente en el gimnasio, va a tener una gran transferencia positiva a esas acciones de juego importantes dentro del campo. Como verás, dentro de carga excéntrica acentuada hay una palabra que estoy seguro de que te suena mucho y es la palabra excéntrico. Así que antes de meternos de lleno a explicaros esta metodología de entrenamiento, cómo utilizarla, qué dosis es la adecuada, qué volumen, qué intensidad o qué porcentaje del peso corporal debemos utilizar en las mancuernas, vamos a hacer un breve inciso para que sepáis por qué es interesante utilizarla, por qué realmente tiene un gran backup científico su utilización, es decir, no es humo, no es marketing, realmente hay muchos estudios científicos detrás de esta metodología de entrenamiento y sobre todo para que veáis por qué son tan importantes esas acciones excéntricas cuando lo que queremos es mejorar nuestra potencia. Ahora bien, si te estás preguntando qué es una acción excéntrica, esta es la definición. Es el alargamiento de un músculo bajo carga durante un trabajo negativo. Y es que esas acciones excéntricas van a estar presentes en multitud de acciones deportivas. Sprints, aceleraciones, deceleraciones, cambios de dirección, saltos, aterrizajes después de un salto. Y la verdad que son súper importantes considerarlas en tu entrenamiento. De hecho, no sé si recuerdas un vídeo de un golazo de Cristiano Ronaldo de cabeza que salta una barbaridad y a la hora de aterrizar, pues bueno, el defensor lo mueve un poquito en el aire y aterriza con una sola pierna en una situación totalmente desfavorable. En esa jugada, en esa acción, yo estoy seguro que uno de los factores que hace que Cristiano Ronaldo no se parta la rodilla, la cadera o el tobillo es la fuerza excéntrica que es capaz de generar en muy poquito tiempo, que le permite tener una buena integridad tanto muscular como articular para recepcionar todas esas fuerzas, todo ese golpe y no romperse. Por lo tanto, como ves, las acciones excéntricas y entrenarlo todo adecuadamente te va a aportar tanto a nivel de rendimiento deportivo, es decir, de ser un futbolista mucho más fuerte, más potente y más rápido dentro del campo, pero también para reducir el riesgo de lesión, para que compres menos papeletas, para que pases por la enfermería y pases más tiempo dentro del terreno de juego. Recuerda, y hago este breve inciso, la prevención de lesiones como tal no existe. Si pudiéramos prevenir lesiones, yo ya tendría una mansión al lado de Bill Gates o de Elon Musk, pero la realidad es que no es así. La realidad es que lo que podemos hacer es comprar poquitas papeletas, ponernos
muy fuertes, cubrir todos los otros aspectos, nutrición, hidratación, descanso, y con ello reducir al máximo el riesgo de lesión. Y eso es lo que permitió en esa jugada, estoy segurísimo, a Cristiano Ronaldo, pues bueno, salvar esa lesión y poder seguir compitiendo. Además, si pensamos en rendimiento físico, tenéis que saber que para ser potentes, por supuesto, vamos a tener que aplicar mucha fuerza en muy poquito tiempo. Y para poder hacer eso, tenemos que aprovecharnos muy bien del ciclo de estiramiento-acortamiento. Y en ese ciclo de estiramiento-acortamiento siempre va a haber una fase excéntrica que precede a una fase concéntrica. Así que cuanto mejor seas tú capaz de gestionar todas las fuerzas excéntricas que se producen, mejor vas a trasladar esa fuerza a la fase concéntrica, volviéndote un futbolista, por supuesto, mucho más rápido y más potente dentro del campo. Además, no tienes que olvidarte que si lo que queremos es mejorar nuestro rendimiento físico dentro del campo, la aplicación de fuerza por unidad de tiempo es clave. Es decir, aquí el que aplica más fuerza en el menor tiempo posible es el que saca ese metrito extra y el que se lleva el balón. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho en ese tipo de acciones, y dentro de esas acciones, sobre todo enfocado en el ámbito del entrenamiento, trabajar y potenciar el ciclo de estiramiento-acortamiento es fundamental. Si no lo sabías, dentro de ese ciclo estiramiento-acortamiento tenemos tres fases. Una fase excéntrica que va a preceder una fase de amortiguación y luego una fase concéntrica. Cuando realmente esa fase, ese tiempo que ocurre entre la fase excéntrica y la concéntrica es un tiempo muy cortito, lo que nos va a permitir es aprovechar al máximo la energía potencial elástica, que nos va a dar un plus en la fase concéntrica y nos va a permitir ser mucho más rápidos y mucho más potentes. Pero ¿qué pasa si nosotros no estamos fuertes excéntricamente hablando? Si no somos capaces de tolerar esas cargas, si no somos capaces de gestionar esas fuerzas, que vamos a pasar mucho tiempo amortiguando ese tipo de acciones y, por lo tanto, disipando toda la energía potencial elástica, no pudiéndonos aprovechar de ella en la fase concéntrica. Por lo tanto, seremos un futbolista mucho más lento, mucho más tronco, y un futbolista, como yo digo muchas veces, mucho más parecido a un tractor que a una moto. Ahora bien, aparte de esto, ¿por qué es tan importante trabajar esas acciones excéntricas? ¿Qué características o peculiaridades tienen? Vamos a verlo. Vista la importancia de las acciones excéntricas para mejorar el rendimiento deportivo, vámonos de lleno a lo que realmente os interesa, que es saber cómo utilizar esta metodología del Accentuated Eccentric Loading para la mejora de la potencia de tu tren inferior, que ya os digo yo que bien trabajado se va a trasladar a esa mejor aplicación de fuerza y por lo tanto vamos a tener mejor aceleración, mejor salto vertical y también seguramente pequeñas mejoras en ese sprint a 10, 15, 20, 25 metros. Pero sí que es importante que sepamos que cuando vayamos a hablar de la carga excéntrica acentuada hay muchas formas de aplicarlo. Lo podemos aplicar con pesos libres, con barras, con mancuernas, y yo en lo que me voy a centrar hoy, y es donde vamos a ver los ejemplos, va a ser el uso de esta metodología de entrenamiento con acciones balísticas. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero, cuando lo utilizamos con barras bueno, sobre todo con barras, necesitamos para hacerlo realmente bien unos materiales que se llaman liberadores de carga. Realmente no es muy práctico, no está en ningún gimnasio, hasta la fecha te lo tienes que comprar exclusivamente para esta metodología. Va mucho más recomendada para deportistas que tienen grandes niveles de fuerza y que necesitan cosas o metodologías mucho más avanzadas y complejas para mejorar pequeños porcentajes de su rendimiento, ya están cerca de su techo genético, y mejorar un 1 o un 2% requiere de mucho trabajo, de mucha caña y de cargas muy altas y muy intensas. La gran mayoría de futbolistas con los que yo he trabajado dentro del programa Futbolistas Fuertes y Rápidos están muy lejos de necesitar metodologías como esa. Realmente hay mucho margen de mejora con metodologías y estrategias más sencillas
y realmente no necesitáis ese tipo de trabajo. Ahora bien, dentro de la carga excéntrica acentuada tenemos las acciones balísticas y ahí es donde sí que me quiero detener porque realmente es muy útil, las mejoras en rendimiento son muy buenas y no requieres de una vasta experiencia y de unos niveles de fuerza tremendos. Obviamente, si los tienes, mejor, pero ahora a la hora de utilizarlo, bueno, se puede empezar por aquí sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿por qué se llama carga excéntrica acentuada? Porque durante este tipo de ejercicios la magnitud de la carga que vamos a utilizar durante la fase excéntrica va a ser siempre superior a la que utilizamos durante la fase concéntrica. De ahí que hayas visto en los ejercicios de fuerza, como los que te voy a mostrar a continuación, cómo un deportista hace un descenso con una carga X, al llegar a la fase final del movimiento se libera la carga extra y sube con menos carga en la fase concéntrica. Y como vamos a ver en los ejercicios balísticos, como en los saltos, vamos a realizar una fase excéntrica relativamente rápida con una carga extra, con unas mancuernas o con unas bandas, y en el momento de transición de esa fase excéntrica a la fase concéntrica vamos a liberarnos de esa carga buscando ese plus de potencia en ese salto vertical. Como te comentaba anteriormente, esto no me lo invento yo, esto no es vamos a inventarnos un ejercicio para que nos dé likes en Instagram, en TikTok o en YouTube, no, tiene esa parte de ciencia detrás, por eso tengo el ordenador aquí para poder apoyarme y mostrártelo, tú lo vas a ver aquí en pantalla, pero hay numerosos estudios detrás de estas metodologías de entrenamiento y fijaros en este que os muestro a continuación, donde tenemos el tipo de movimiento evaluado, es decir, tenemos salto en contramovimiento, tenemos un drop jump, tenemos un jump squat, tenemos el método de carga, se refiere a qué metodología vamos a utilizar, si vamos a hacer la carga excéntrica acentuada con mancuernas, con bandas o con los weight releasers, que son los liberadores de carga. Fijaros también el training status o strength level, te pone jugadores de voleibol elite, obviamente no siempre encontramos ejemplos de fútbol, pero al final si queremos mejorar la potencia, el deporte en sí es importante para la parte específica, pero no para la parte básica como pueda ser esta. Tenemos gente que llevaba más de 6 meses entrenando fuerza en el gimnasio y tenía una RM en sentadilla que era 2 veces su peso corporal, es decir, gente fuerte, porque hay que estar fuerte. Gente que tenía más de 2 años de experiencia en el entrenamiento pliométrico y levantaba en sentadilla 1.5 su peso corporal. Gente fuerte también, pero de esos, dentro del programa Futbolistas Fuertes y Rápidos, tenemos a muchísimos. Y luego también tenemos a gente que levantaba 1.2 su peso corporal en sentadilla, que muchos de vosotros seguramente os mováis por ahí si tenéis cierta experiencia entrenando fuerza. ¿Qué es lo que utilizaban como sobrecarga excéntrica? Porque ya sabéis, fase excéntrica vamos a tener un porcentaje de carga superior a lo que vamos a utilizar en la fase concéntrica. Pues mirar, se utilizaban generalmente entre un 20 y un 30% del peso corporal del atleta en la fase excéntrica del ejercicio. Es decir, que si pesas 100 kilos, utilizabas repartido en 2 mancuernas entre 20 y 30 kilos. De manera que hacías el descenso con esa carga de manera rápida, sueltas las mancuernas al llegar a la fase de transición entre excéntrico y concéntrico y ya saltas sin mancuernas. ¿Qué nos aportaba esto y sobre todo cuánto tiempo tuvieron que estar entrenando para lograr esas mejoras? Pues mirar, las principales implicaciones o el principal outcome que nos encontramos es mejora del salto vertical, mejora de la RFD, mejora del salto vertical y mejora del salto vertical, y luego tenemos también mejoras de la potencia y de la RFD. La RFD es el Rate of Force Development, es la aplicación de fuerza por unidad de tiempo, y como os decía al inicio del vídeo, cuanto más rápido seas aplicando fuerza, mejor te va a ir dentro de un campo hablando del aspecto físico. ¿Cuánto tiempo creéis que duró el entrenamiento, es decir, la planificación del entrenamiento en semanas para ver mejoras en fuerza, en potencia, en salto vertical, en RFD? ¿Meses? ¿Años? No, en absoluto. Como puedes ver en la imagen, la duración de las sesiones de entrenamiento eran de 3 semanas, de 4 semanas o de 5 semanas.
Estrategias de series y repeticiones, 5 series de 6 repeticiones, 5 series de 10 repeticiones y otro estudio utilizaba 2 series de 5 repeticiones, con la magnitud de carga que os he mencionado hace un segundito. Y solo con eso ya tenemos mejoras en picos de fuerza, en salto vertical, mejoras en sprint, mejoras en cambios de dirección, mejoras en RFD, por lo tanto solo tenemos de 3 a 5 semanas, ya podemos empezar a ver con estas metodologías de entrenamiento, si tenemos unos niveles de fuerza interesantes, empezamos a ver muy buenos resultados y sobre todo unos resultados que no es que lo diga el artículo, pero sí en mi experiencia con más de 400 futbolistas que han hecho el programa Futbolistas Fuertes y Rápidos, con una transferencia positiva dentro del campo, que al final es lo que buscamos. No entrenamos para ser unos cracks en el gimnasio, entrenamos para que ese trabajo extra nos aporte un plus el día del partido. Así que esa parte es muy importante que te la guardes y que veas como metodologías como esta realmente nos van a ayudar a mejorar el rendimiento dentro del campo. Si las gestionamos bien, si las planificamos en orden y si controlamos bien la carga y el volumen de trabajo a lo largo de todas las semanas. No quiero solo que en este canal te quedes con un aspecto teórico, porque podría ser mucho más teórico y mucho más académico, que si es lo que queréis, no me importa hacer un vídeo de hablar de adaptaciones al entrenamiento de fuerza, al entrenamiento excéntrico, pero sobre todo quiero que os quedéis con esa aplicación práctica y que veáis cómo yo lo aplico con los futbolistas del programa. Ahora, antes de darte unas últimas recomendaciones generales para que lo utilices durante la semana de entrenamiento, sí que te voy a pedir que te suscribas, que compartas este canal con tus amigos futbolistas, porque se viene este 2024 muchísimo más contenido relacionado con el fútbol, con la preparación física, con mis viajes a visitar a futbolistas profesionales y semiprofesionales, para que veáis cómo es todo desde dentro y para que veáis cómo viven el fútbol futbolistas de diferentes categorías profesionales. Ahora sí, vamos con las recomendaciones. Así es como yo lo haría si fueras tú. Lo primero, sí que haría entre 3-4 series máximo de 3 a 5 repeticiones. No os vayáis a hacer series de mucho volumen. Al final la pliometría lo que nos va a aportar siempre es esa mejora en potencia, en explosividad. Y si lo queremos mejorar de esa manera, porque es la carencia que tú tienes dentro del campo, la fatiga es tu enemiga. Si tú haces este tipo de ejercicios estando muy fatigado o a 8, 10, 15 repeticiones, al final la producción de fuerza, de potencia, la velocidad generada va a ser muy bajita, por lo tanto no te va a ayudar a mejorar lo que tú quieres mejorar. Así que mantén un volumen bajo, 3, 5 repeticiones, 3, 4 series, y con eso ya te digo yo que vas a ir bien. ¿Cuándo lo debo utilizar? Pues bueno, yo lo utilizaría al inicio de la semana con esa sesión de fuerza de tren inferior que vas a realizar, ya sea en un bloque aislado con un foco más en ese trabajo pliométrico, o dentro de la propia sesión de entrenamiento con los ejercicios de fuerza a través del complex training. ¿Cuándo más lo podemos utilizar? Pues quizás el jueves, si tienes tiempo de meter una sesión de potencia de tren inferior, puede ser una buena alternativa, e incluso el viernes jugando sábado. Ahora, el volumen que manejes al inicio de la semana seguramente sea muy diferente al que manejes hacia el final de la semana. Ten eso en cuenta y recuerda gestionar bien esa fatiga, ese cansancio, ese estrés, esa energía, ese dolor muscular. No entrenes por entrenar. El objetivo prioritario es que el trabajo extra te ayude a llegar bien y fresco al fin de semana. Si te metes más caña y llegas al partido al 50%, pues realmente no nos va a aportar lo que nosotros queremos en el entrenamiento. Y por último, bueno, dos cosas últimas. Una, carga, entre un 20 y un 30% del peso corporal es un buen inicio. Ya podéis utilizar un dumbbell AL counter movement jump, es decir, un salto vertical en el cual soltamos las mancuernas si lo tenemos. Y otra recomendación sería saltar al cajón, para que nos obliguemos bien a aplicar fuerza y para que en el aterrizaje después de un salto no caigamos encima de las mancuernas y nos podamos hacer un esguince. Hay que tener cuidado con eso. Con estas recomendaciones, ya os digo, si lo utilizáis y le metéis el volumen correcto a lo largo de 3 o 5 semanas, estoy seguro que, al igual que habéis visto en ese estudio, vais a empezar a ver resultados en mejoras en la fuerza, mejoras en la potencia, mejoras en el salto vertical, mejoras en la RFD. ¿Y cómo se traslada todo esto
dentro del campo, pues a que en acciones como arrancadas, aceleraciones, sprints, saltos verticales, incluso ese golpeo de balón, vayas a verte con unas mejoras muy significativas. Así que espero que os haya gustado este vídeo, espero que apliquéis esa metodología de entrenamiento durante la semana y ya sabéis, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, dejadla en los comentarios, que siempre me gusta saber de vuestro feedback y si puedo ayudaros, pues ahí me vais a tener. Os mando un saludo, futbolistas, buena semana y a seguir trabajando.